Diferentes tipos de experimentos generan diferentes distribuciones de probabilidad. En este caso vamos a estudiar la distribución binomial. La distribución binomial es una función que le asigna valores a aquellos posibles resultados de un experimento o ensayos en ensayos de Bernoulli. También se le denomina proceso de Bernoulli. Vamos a verlo con un ejemplo. Ese proceso de Bernoulli consiste principalmente en un experimento que tiene como mejor, como opciones de resultado únicamente dos. Vamos a suponer, vamos a suponer que se van a encuestar a 10 personas y que a estas 10 personas se les pregunta si consume o no tabaco. De manera aleatoria vamos a decirle a Excel que nos conteste la encuesta y aquel que no fume le ponga un 0 y al que sí consuma tabaco le ponga un 1. Excel acá, vuelvo y repito, solamente por hacer la simulación, ha asignado los siguientes valores. ¿Qué quiere decir? Que el primer encuestado sí fuma, el segundo sí fuma, el tercero no consume tabaco, el cuarto no consume tabaco, etcétera. Pero fíjense que solamente tenemos dos posibilidades, el que fuma y el que no fuma. Es muy importante porque cuando aplicamos el modelo para calcular probabilidades de distribución binomial, pues el valor de P es prácticamente de lo que depende el estudio. Por ejemplo, si nosotros estamos empeñados en calcular la proporción de fumadores en una institución educativa o en una ciudad, en un país, etcétera, pues definitivamente nos va a interesar el número de unos, porque esas son las personas que fuman. Y sabemos que eso en últimas resulta ser una proporción. Mm, Hagamos el experimento acá. Vamos a definir a una variable aleatoria x, así como esta, que se distribuye o tiene una distribución binomial con factores NP. N es el tamaño de la muestra y P es la probabilidad que tiene asignada en el evento de fumar. Para este ejercicio vamos a suponer que la proporción de fumadores es del 50%. Luego quiere decir que si mi valor de P es 50%, el complementario Q para efectos de cálculo es 50%. Si aquí fuera el 30%, pues por obvias razones Q sería el 70%. Ahora pensemos en lo siguiente. Si la probabilidad de conseguir a un fumador es del 50% y vamos a seleccionar a 10 personas, ¿cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, ninguno fume? O que en esas 10 encontremos un solo fumador, o que encontremos dos, etcétera, hasta la probabilidad de que lleguemos a encontrar 10 fumadores. Entonces, repito, el ejercicio consiste en, de una muestra de 10 personas y sabiendo que la probabilidad de que fumen es del 50, ¿cuál es la probabilidad de que esta variable, que es la que cuenta a los fumadores en la muestra, eh, pues tome cualquiera de estos valores? Bien, vamos a utilizar el modelo. Este modelo es que tenemos una variable aleatoria x con distribución binomial de parámetros NP, n es el tamaño de la muestra, o sea, 10. Eso es igual a la combinatoria de nx, x es la cantidad de fumadores que vamos a encontrar en la muestra. Puede que no encontremos, que encontremos uno o dos o tres, y la idea es calcular la probabilidad para cada uno de esos valores de x.
Entonces, combinatoria multiplicada por el valor de P elevado a la X por Q elevado a la N menos X. Coloquemos esos valores. Entonces, digamos que vamos a calcular la distribución de probabilidad. Y como esto arranca con una combinatoria, pues ya tenemos la combinatoria. Número corresponderá al valor de X. Y mejor, acá número corresponde al tamaño de la muestra. Y el tamaño de lo que nosotros vamos a encontrar, pues corresponde a este valor. Ya tenemos entonces formulada esta parte. Ahora vamos a multiplicar por esto elevado a la X. Pues multiplicamos por una potencia de, recuerden, 50%, elevado a la X. ¿Cuál es el valor de X? Pues este. Por, y vamos ahora por la Q. La Q, pues es la otra mitad, porque es el complemento, elevado a la N menos el valor de X. Y ahí ya obtendríamos el valor de, o mejor, podemos interpretarlo así. Sabiendo que en cierta población la proporción de fumadores es del 50%, recuerden, calcule la probabilidad de que en una muestra de 10 personas, ninguna fume. Podemos ya copiar la fórmula de ahí hacia abajo y hay que notar lo siguiente. Como tenemos seleccionado este rango, observen que todos los posibles valores de la variable aleatoria X, sus probabilidades suman en total 1. Y aquí están. De esa manera es que se calculan las probabilidades para una distribución binomial. Calculemos nuevamente la distribución de probabilidad, pero con el modelo Excel. Entonces utilizamos esta opción y el número de éxitos está dado por esto. ¿Por qué éxito? Recuerden, ¿qué es lo que nos interesa del que fuma? No hay éxito y calcula la probabilidad. ¿Cuántos ensayos? 10, porque son 10 encuestados. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Es decir, la probabilidad de que encontremos un fumador, pues es del 50%. Y por último, queremos la probabilidad acumulada o la bruta. Vamos a dejar la bruta. Y fíjense que los valores son exactamente iguales a los que hemos calculado anteriormente. Es más, aquí la suma también debe dar 1. El cálculo de la distribución de probabilidades se puede hacer o así, o así, o a mano, como el estudiante prefiere. ¿Qué otra cosa podemos hacer acá? Pues vamos a hacer una representación gráfica de esta distribución. Entonces, incluyamos el histograma, digamos. Esa distribución de probabilidad, fíjense que se parece mucho a una campana. Y esto lo vamos a detallar un poco, mejor, lo vamos a detallar muchísimo más adelante. Porque esa forma es importantísima en estadística. Esta es la distribución de probabilidad para este tipo de experimentos. Entonces, fíjense la lógica que tiene esto. Si la probabilidad de encontrar a un fumador es del 50% en esa institución o ciudad en particular, pues ¿cuál es la probabilidad de que
en 10 personas encontremos, digamos, a 5. Fíjense que es la probabilidad más alta, el 24,6%. Y fíjense que encontrar a 5 personas entre 10 sabiendo que la mitad fuma, pues fíjense que 5 es la mitad de 10. Y entonces esta es la mayor probabilidad. Si ya habla uno de probabilidades, entonces dice uno que lo más probable es encontrar 5 fumadores en una muestra de 10 si la probabilidad es del 50%. Esto en últimas también podría llegar a cambiar. Digamos, por ejemplo, hagamos otro experimento binomial. Otro experimento binomial podría ser, vamos a lanzar 10 veces un dado. Lo lanzaremos, bueno, vamos a lanzar 10 veces un dado y pensemos en el evento A. Entonces, sea el evento de lanzar un dado 10 veces y obtener, digamos, 6 veces el número 3. Dejémoslo redactado de esta manera. A ver, para que nos quede aquí bien incluido. Entonces tenemos el evento ya definido, o sea, el evento de lanzar un dado 10 veces y obtener 6 veces el número 3. ¿Qué posibilidades hay? Que no obtengamos ningún 3, que obtengamos un 1, perdón, que obtengamos una vez el número 3, que obtengamos 2 veces el número 3, etcétera, hasta decir, por ejemplo, que el dado está cargado y que hemos obtenido 10 veces el 3. Eso no es probable, a no ser que el dado esté cargado. Bien, ahora calculemos la distribución. Calculamos la distribución de probabilidad. Esa distribución de probabilidad, pues fácilmente la podemos calcular con la que ya teníamos, que es esta. Distribución binomial. Número de éxitos, este. Ensayos, ya dijimos que vamos a lanzar el dado 10 veces. Y ahora sí, parémosle bolas al tema de la probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de que el número 3 caiga? Pues si hay 6 resultados y el número 3 es un único favorable, pues será de un sexto. Esa es la probabilidad. Y vamos a calcular la probabilidad bruta. Acá nuevamente, fíjense que hemos calculado perfectamente esa distribución de probabilidad. Ahora, seguramente que va a cambiar un poco la gráfica de la distribución de probabilidad, pues porque estamos hablando de condiciones completamente diferentes al experimento anterior. Y fíjense que acá ya queda graficada esa distribución de probabilidad. A ver, voy a darle un formato más adecuado a esto. Bien. Acá. Entonces tenemos la distribución de probabilidad. Aquí resulta interesante analizar lo siguiente. Lo más probable, fíjense, lo más probable es que el número 3 en 10 lanzamientos caiga una sola vez. ¿Y con qué probabilidad caería una sola vez? Con el 15%.
Y hay que tener en cuenta estas distribuciones de probabilidad, pues que también son tablas que se encuentran en los libros de texto, generalmente en los apéndices. Y entonces, fíjense, aquí es donde supongo yo, en los libros de estadística comienzan a plantear las preguntas a ejercicios. Por ejemplo, al lanzar un dado 10 veces, calcule la probabilidad de no obtener ningún 3. Y aquí está calculada. Esto es la probabilidad de no obtener ningún número 3. Calcule la probabilidad de obtener un 3 entre 3 y 6 veces. Y fíjense que la probabilidad del 22.45%. Otra sería, calcule la probabilidad de que por mucho en 10 lanzamientos de un dado, el número 3 aparezca 4 veces. Por mucho. Y fíjense que aquí está la probabilidad. Esa probabilidad es del 0,98, es decir, 98.4%. Otra pregunta podría ser, calcule la probabilidad de obtener, por ejemplo, en 10 lanzamientos de un dado, 7 o más veces el número 3 y la probabilidad es realmente bajita. Fíjense, es bien bajita. Esto es, en resumen, el concepto de distribución binomial.